Bueno, buenas tardes. Voy a empezar a compartir la presentación. Y vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Yo soy Silvia Alemán, soy una investigadora postdoctoral del Laboratorio de Oncología Oncohematología del Hospital Infantil Niño Jesús, y hoy vamos a hablar un poco en esta clase de cómo desarrollar un proyecto de investigación y los aspectos claves que debéis tener en cuenta para esto. Bien, como no conozco muy bien vuestro background, lo que voy a hacer es empezar por los conceptos más básicos. Vamos a hablar un poco de qué es y para qué sirve un proyecto de investigación, sobre todo centrándonos en las posibilidades de financiación de este mismo. Vamos a ir más adelante, un poco más dentro de su estructura, en parte por parte, en qué nos debemos fijar y cuáles son las claves de cada uno de los apartados. Vamos a ver otros apartados importantes que no son los más conocidos, como puede ser la viabilidad, el impacto y esas cosas que pueden aportar un punto de diferencia a la hora de desarrollar un buen proyecto de investigación. Y por último, la publicación y la difusión de resultados de ese nuevo conocimiento que hemos generado gracias a nuestro proyecto de investigación. Entonces, bien, vamos a empezar con lo más fundamental, por tanto, ¿qué es un proyecto de investigación? ¿No? La definición sería un documento estructurado que nos va a describir de manera detallada el plan de estudio científico o técnico con el que queremos generar un conocimiento, ¿no? Resolver un problema o desarrollar una nueva tecnología. Hace unas semanas, en la clase de implicaciones éticas y aspectos sociales de la investigación, hablábamos de la importancia de la capacidad crítica del investigador a lo largo de todo el desarrollo de nuestra investigación, de nuestro proyecto, y cómo esta investigación de forma ética le va a dar una base sólida y nos va a permitir llegar a ese nuevo conocimiento o resolver nuestro problema. Y que a lo largo de todas estas fases y de todo este periodo vamos a tener en cuenta el método científico, que recoge ciertas partes, como la pregunta, una observación y experimentación, y por último, los resultados y las conclusiones. Y partes de estas etapas son las que va a recoger nuestro proyecto de investigación. Por lo tanto, ¿cuáles son los apartados que más comúnmente encontramos en un proyecto de investigación? Para empezar, vamos a tener un título, lo más importante, que debe resumir de forma precisa y clara nuestro proyecto de investigación, nuestra pregunta. También las palabras clave que nos van a servir como para identificar el concepto, los conceptos o los aspectos claves en los que queremos centrarnos en nuestro estudio. También va a tener un abstract o un resumen, una introducción o una declaración del estado del arte, del concepto del que vamos a hablar, una hipótesis, los objetivos, una metodología y, por último, un plan de comunicación o difusión. Y entre otros apartados que nos podemos encontrar y de los que vamos a hablar un poco más adelante, va a ser la viabilidad, la aplicabilidad, el impacto, pueden ser muchos otros los que nos podamos encontrar, y va a depender pues, de la convocatoria a la que estemos presentando nuestro proyecto o cómo lo queramos adaptar, ¿vale? ¿Cuáles van a ser siempre las características clave de un buen proyecto de investigación? Pues vamos a tener en cuenta dos aspectos: la claridad y la comprensión, que se defina una pregunta y unos objetivos de forma clara y sobre todo de forma comprensible. No siempre por expertos en esta misma materia, sino también debe ser comprensible para personas que no sean expertas en el ámbito del que estamos hablando en nuestra investigación. Y, en segundo lugar, tiene que tener una relevancia y una solidez. Va a abordar un tema significativo en su campo con una justificación y normalmente con una metodología fundamentada, ¿vale? Que sea coherente con la pregunta que estamos buscando responder. Entonces, ¿para qué sirve un proyecto de investigación? Como ya sabéis perfectamente, esto tanto puede servir para el avance del conocimiento científico, para que haya un impacto en la práctica clínica y, por tanto, en la sociedad, y también para buscar posibilidades de financiación y de desarrollo profesional. Como sé que estáis más que conocéis bastante bien la importancia del avance del conocimiento y del impacto en la práctica clínica, vamos a centrarnos un poco más en esas posibilidades de financiación que podemos buscar a través del desarrollo de un buen proyecto de investigación.
Bien, pues podemos encontrar dos tipos de convocatorias principalmente, las convocatorias de contratos y convocatorias de proyectos. Las convocatorias de contratos, como su propio nombre indica, estarían centradas en la contratación de investigadores, ¿vale? En las diferentes etapas de su carrera profesional dentro de la investigación, empezaría como predoctorales antes de conseguir el doctorado, postdoctorales o la estabilización, mientras que la financiación de proyectos se va a centrar, también puede considerar la contratación de personal, pero también se va a centrar en muchas otras cosas como la equipación o el material que necesitamos para llevar a cabo esa investigación. Para ponerlos uno junto al otro y compararlos, podríamos decir que se financiaría solo el salario del investigador en los contratos propios, mientras que todo el desarrollo del proyecto sería lo que buscaría financiar estas convocatorias de proyectos. Mientras que los contratos propios pueden durar de 1 a 2 años, normalmente los proyectos de investigación a veces, dependiendo de la convocatoria y si hay suerte, pueden alargarse hasta los 4 años. El beneficiario en el primer caso, evidentemente, va a ser un solo investigador, una sola persona, mientras que en el caso de los proyectos puede ser todo el grupo de investigación. Y mientras que en el primero se evalúa sobre todo el currículum del candidato y también del grupo receptor, donde va a llevar a cabo esa investigación, en los proyectos de investigación también se van a tener mucho más en cuenta la viabilidad, el impacto y la calidad del proyecto. ¿Vale? Generalmente se pueden incluir fondos para la formación o para la movilidad, en el caso de los contratos propios, y también en los proyectos de investigación, además de todas estas cosas, como la movilidad y la formación para el personal que puede ser contratado, también vamos a tener en cuenta equipamiento, como ya os decía, y ese material. Estas características que tiene cada uno de los proyectos se va a tener que adaptar según los requerimientos de las diferentes convocatorias, que a su vez pueden ser públicas o privadas y que pueden tratarse tanto de proyectos individuales de un solo grupo como de proyectos coordinados que tengan en cuenta varios grupos de investigación y también multicéntricos, aún más grandes, en los que se impliquen varios centros de investigación y a su vez varios grupos dentro de esos centros de investigación. Una herramienta muy útil son los buscadores de oportunidades, tanto de proyectos de investigación como de contrataciones propias o individuales. Os dejo aquí un buscador muy interesante de la Comisión Europea en el que podéis encontrar este tipo de oportunidades y que tiene, de hecho, más en concreto, para España un portal en el que nos indicarían unas herramientas de orientación laboral y de mentorazgo que os pueden ser útiles ahora o tal vez en un futuro. Y que de hecho hace muy recientemente ha publicado la última edición, la 9ª edición de un documento en el que se va a desarrollar, gracias a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, se van a indicar todas las posibilidades de financiación y todo el desarrollo de la carrera investigadora desde las etapas más tempranas. Voy a poner el puntero láser, nos indicaría a lo largo de la carrera investigadora. Estos primeros 4 años sería la primera etapa de la formación doctoral, si hiciésemos el doctorado, y posteriormente los siguientes años a seguir, y en función de estos años las oportunidades de financiación a nivel europeo y también de estatales a nivel del Estado español, no solo a nivel estatal, como ya os digo, sino también a nivel de comunidades autónomas, de entidades privadas y de entidades también públicas. Y aquí os destaco dos convocatorias, la Sara Borrell y la Río Ortega, que vamos a comentar más en profundidad más adelante, que creo que por vuestro perfil, más o menos el perfil de los que estáis cursando este máster, pueden seros de gran utilidad y sobre todo para tener un ejemplo sobre el que trabajar. Aquí os quería poner un ejemplo porque, como ya os decía, esta edición se ha publicado muy recientemente y se ha actualizado respecto a la anterior. Esta sería la anterior y nos estaría indicando a lo largo de la carrera de investigación dónde se sitúan las diferentes ayudas que podemos seguir. En la anterior convocatoria se situaban estas dos convocatorias en el mismo punto y ahora se ha actualizado, como tiene más sentido, que la Río Ortega es un poco anterior y que la Sara Borrell se pediría un poco más adelante en nuestra carrera investigadora.
Como ya os decía, es un documento súper útil porque no solamente nos mencionan las diferentes ayudas que tenemos, sino que además nos enlazan a las páginas en las que podemos encontrar más información sobre estas convocatorias, tanto a nivel de comunidad, nivel de comunidad autónoma, de financiadores propios y también de universidades. Y aquí, en esta nueva edición, también simplemente os lo ponía para que veáis cómo la comparación, cómo todo esto se va actualizando, y a través de los años es muy importante tener en cuenta que cada vez que vayamos a buscar una convocatoria, si hace tiempo que no la hemos buscado, que veamos la convocatoria más actualizada y la más novedosa, ya que todas estas ayudas pueden ir cambiando a lo largo de los años. Así que este año veamos todas estas ayudas no significa que dentro de un año o que dentro de dos, para cuando estamos pensando a lo mejor solicitarla, vayan a estar ahí. Siempre pueden evolucionar y hay que mantenerse muy alerta. También nos van a proporcionar oportunidades a nivel europeo y a nivel de financiación privada, aunque existen muchas más fundaciones y asociaciones con convocatorias, tanto para contratos como para proyectos que podemos buscar fuera de esta documentación. ¿Cómo se puede llegar a estas otras convocatorias, como ya os mencionaba, que a lo mejor no son las más comunes, son las más conocidas? Pues con este tipo de buscadores de convocatorias. Aquí os dejo otro buscador que estaría más enfocado a la Agencia Estatal de Investigación Española. También os comentaría que algo a lo que no solemos hacer mucho caso, como pueden ser las newsletters de diferentes entidades o diferentes universidades a las que nos podemos apuntar de forma totalmente gratuita, y que, bueno, nos van enviando correos y nos van llenando el correo poco a poco, pues también podrían ser una buena estrategia de búsqueda, ya que no solamente nos pueden informar de seminarios, sino también de plazos y de nuevas convocatorias que a lo mejor nosotros en un principio no conocemos. Desde las unidades y los centros, universidades, perdón, y los centros de investigación también se suele tener una búsqueda activa, una información activa que se intenta hacer llegar a los investigadores, y a través de las fundaciones de investigación, por supuesto, también se trata de enseñar y de publicitar estas convocatorias. Aquí os pongo un ejemplo en el que podéis ver los diferentes enlaces a seminarios hechos específicos para cada una de las convocatorias de diferentes proyectos publicados. Esto sirve para ejemplificar la complejidad de desarrollar un buen proyecto y un proyecto específico para cada una de las convocatorias que pueden salir y que nos pueden interesar, a lo mejor, si no es ahora, en un futuro en nuestra carrera investigadora o en nuestra carrera profesional. Gracias a esta complejidad, pues se han desarrollado para ayudarnos diferentes guías de ayudas específicas, y también dentro de los institutos de investigación ciertos comités de ayuda para convocatorias en concreto, ¿vale? Personal que se va a encargar directamente de ayudar a los investigadores a preparar este tipo de convocatorias. Los investigadores pueden estar más o menos acostumbrados a desarrollar proyectos de investigación, pero aún así, aunque estemos acostumbrados, siempre vamos a tener en cuenta esta especificidad de las convocatorias y esta necesidad de adaptarse a cada una de ellas, ¿vale? Aunque estemos hablando de proyectos parecidos, siempre las vamos a tener que adaptar. Y como ejemplo, os quería mencionar estas dos becas, que pueden ser las más cercanas según vuestro background, y os quería indicar aquí los diferentes requisitos. Por ejemplo, para la Río Ortega nos dicen que se tiene que estar en posesión de un título oficial de especialidad y haber finalizado el programa de formación específica en función de la candidatura del año, no haber hecho demasiado tiempo de que lo hayamos terminado. Esto, como ya os comentaba, va a cambiar a lo largo de las convocatorias y a lo largo de los años, por lo tanto es mejor buscarla en la convocatoria actual en la que se esté interesado. Y, por supuesto, siempre ponen como condición no estar disfrutando en ese mismo momento de un contrato de este mismo tipo. Para la Sara Borrell, como ya veíais en el ejemplo del esquema de esta última edición de la FECIT, ya nos solicitarían que hayamos obtenido un doctorado y también no estar disfrutando de un contrato ya Sara Borrell.
a la hora de evaluar estas dos diferentes convocatorias de contratación individual, van a tener en cuenta diferentes méritos. En el primer caso se centra más en los proyectos, las publicaciones y los congresos a los que ha podido atender esa persona, también va a tener en cuenta el grupo receptor, mientras que en la Sara Borrell ya nos va a hablar de haber terminado esa formación específica o incluso de haber disfrutado anteriormente de otro contrato como puede ser el Río Ortega. Es decir, si nos dan esta convocatoria va a ser más fácil, vamos a tener una mayor puntuación en esta otra convocatoria si la solicitamos a continuación. También a la hora de evaluar se piden diferentes características. Cada convocatoria es diferente. Entonces, en esta, que es un poco más temprana, en la carrera profesional, va a tener en cuenta, dentro del proyecto de investigación que vamos a desarrollar para dicha convocatoria, la calidad, la relevancia, la viabilidad y la oportunidad de este proyecto. Mientras que, un poco más adelante, en la Sara Borrell, tendríamos, además de la calidad científico-técnica, tendríamos en cuenta como características fundamentales que van a valorar la transferencia de resultados y a la resolución de problemas de la salud, ¿no? Tanto en investigación básica, mecanismos de enfermedad, va a depender de esto la evaluación que nos vamos a dar. Pero siempre nos vamos a encontrar con estas características claves de las que hablábamos al principio de la clase: la claridad, la comprensión, la relevancia y la solidez. Y no solo en estas, en la mayoría de convocatorias de proyectos de I+D en salud, de desarrollo tecnológico y, bueno, de investigación clínica, nos vamos a encontrar la calidad, la viabilidad, todas estas características claves que vamos a tener siempre que tener presentes a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Y como ya os mencionaba, la complejidad de desarrollar cada uno de estos proyectos para cada una de estas convocatorias ha hecho necesario el desarrollo de unidades de apoyo científico en centros de investigación. Por lo tanto, ahora vamos más allá y vamos a ir con la estructura del proyecto. Vamos a ir al punto de partida, que sería nuestra pregunta fundamental. Pero para llegar a esa pregunta fundamental que nos hacemos y que tratamos de resolver, ¿no? A lo largo de nuestro proyecto de investigación, necesitamos conocer el estado del arte. Toda esa información que se ha ido publicando a lo largo del tiempo sobre el tema, sobre el aspecto del que queremos investigar. Por tanto, este estado del arte va a contextualizar el problema o la cuestión que se busca resolver. Y esta introducción, que nos va a resumir el estado del arte y que va a ser pues eso, la puerta de entrada a nuestro proyecto de investigación para la gente que lo quiera leer, debe tener unas características clave, que también va a tener que ser clara y concisa, va a tener que estar bien redactada, resumir el estado actual del conocimiento, pero también buscar los vacíos del conocimiento, ¿no? Donde podemos introducir esa novedad nosotros mediante nuestra investigación. Esto también va a justificar la importancia de nuestra investigación y su posible impacto en la ciencia y en la sociedad. Además, vamos a buscar la relación con la línea de investigación previa de nuestro grupo de investigación o del grupo en el que estemos englobado. Esto se va a ver también más adelante en un posible apartado de antecedentes que normalmente los proyectos y las convocatorias de proyectos suelen tener en cuenta. Y, sobre todo, esa alineación con la convocatoria, ese tratar de adaptarnos o de adaptar la visión global de la investigación en función de nuestra convocatoria. Pero ¿cómo vamos a encontrar fuentes fiables para desarrollar toda esta introducción? Pues bien, uno de los buscadores más famosos, que probablemente ya conocéis, es PubMed, y gracias a su búsqueda avanzada vamos a poder encontrar todos aquellos artículos que nos van a hacer falta para esta etapa de nuestro desarrollo de la investigación, ¿no? Para eso se va a buscar lo que ya se ha publicado y, sobre todo, vamos a tratar de diferenciar, de encontrar esa diferencia de nuestra idea respecto al resto de trabajos que ya se han hecho, ¿vale? En esta búsqueda bibliográfica yo os recomiendo que tratéis de empezar por grandes revisiones, por esos artículos completos, los más recientes, para que estén más actualizados, que tengan la mayor cantidad de información posible y que lo mejor de todo, estén publicados en una buena revista, que tenga más probabilidad de haber pasado una regulación y una revisión más exhaustiva, para llegar
gracias a estas revisiones, a los artículos de investigación en concreto que han detallado, que han descrito los hallazgos más importantes para nuestro campo de investigación y el campo que nos interesa. Esas publicaciones clave que, según vayamos leyendo estas grandes revisiones y revisiones a lo largo de los años, se van a ir repitiendo porque son los fundamentales, ¿vale? Son los iniciales y son los que vamos a tener que tener en cuenta para, a su vez, nuestra introducción y nuestra definición del estado del arte en nuestro proyecto de investigación. Nos podemos centrar en estos artículos de investigación y hacer una clasificación en función también del número de citaciones, que nos va a indicar esa importancia respecto al resto de la ciencia y de las publicaciones que se han utilizado, la nueva información que nos aporta cada uno de los artículos, ya que va a haber muchos que realmente no nos estén aportando mucha nueva información, y también, además de centrarnos en aquellos artículos que hablan de nuestro campo de investigación, de nuestro tema en concreto, no debemos descartar artículos de investigación que traten de otros temas, pero que a lo mejor utilicen una aproximación parecida a la que nosotros estamos intentando aplicar. Es decir, pueden ir de otro tema, pero a lo mejor nuestra metodología se acerca más a esa metodología que se ha utilizado en otro lugar o en otro ámbito para resolver una pregunta diferente. Bien. Una vez hecha esta revisión del estado del arte, podemos llegar a nuestra pregunta fundamental, a ese punto de partida de nuestro proyecto de investigación. Esta es una pregunta científica, se plantea de manera clara, específica y normalmente basada en una observación. Debe poder responderse mediante una investigación sistemática, ¿vale? Que es lo que vamos a plantear en nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una buena pregunta? Esta debe buscar una necesidad clínica dentro del ámbito biosanitario o una falta de conocimiento más centrado en la investigación básica, ¿vale? Para llegar a esa pregunta de investigación. Siempre una observación clínica nos va a llevar a esa pregunta y, a través de la transformación en nuestra hipótesis de nuestra investigación, vamos a poder desarrollar este proyecto. Entonces, una buena pregunta debe tener, como siempre, nos volvemos a encontrar como características ser clara y específica. Que sea específica nos va a evitar que tenga ambigüedades, no debe ser muy amplia. También se va a tener que basar en la evidencia, es decir, no ser subjetiva, basarse en datos. Y, por último, que sea comprobable. Como ya os decía, que se pueda responder con esos experimentos y con esa metodología que nosotros vamos a plantear a lo largo de nuestro proyecto. Es decir, va a permitir generar una hipótesis. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestra pregunta científica y nuestra hipótesis? Mientras que la pregunta científica es esa duda que nos surge, que queremos resolver a lo largo de nuestro proyecto, la hipótesis lo que va a hacer es responder a esa pregunta científica. Va a plantear una posible solución o explicación tentativa, ¿vale? ¿Cuál va a ser más en concreto esa diferencia? Mientras que la pregunta va a plantear esa duda sobre el fenómeno, la hipótesis va a proponer una posible explicación a la pregunta. Esta va a ser una afirmación o un enunciado que debe ser comprobable y falsable, ¿vale? Va a tener que ser específica, va a plantear cómo una variable influye en otra, mientras que la pregunta científica solo estaría planteando una relación entre factores. Un ejemplo de pregunta científica podría ser: ¿el tratamiento con inhibidores de JAK2 mejora la respuesta en leucemia linfoblástica aguda pediátrica con mutación en JAK2? Mientras que la hipótesis derivada de esta posible pregunta podría ser: los inhibidores de JAK2 reducen la proliferación celular y mejoran la respuesta terapéutica en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda y mutación en JAK2. Por tanto, esta hipótesis va a tener que ser siempre una afirmación. Esto es lo más importante. Y a lo largo de nuestra investigación vamos a comprobar si es cierta o si no se puede comprobar. Un mal ejemplo podría ser una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Por qué algunos niños responden mejor al tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda? Esto, como idea inicial, nos sirve, pero como pregunta científica más concreta no serviría. ¿Por qué? Porque no permite orientar una hipótesis concreta. Tiene que ser algo más, más pequeño, más central, ¿vale? Por tanto, vamos a transformar
después de tener esta buena hipótesis planteada, en objetivos. Vamos a definir nuestros objetivos, ¿vale? Que va a ser nuestro siguiente paso en nuestro proyecto de investigación. El objetivo principal va a ser aquel que surge a partir de nuestra hipótesis, ¿vale? Y de este normalmente se van a poder definir a su vez diferentes subobjetivos o unos objetivos aún más específicos, ¿vale? De la pregunta a los objetivos. Primero nos preguntamos cómo vamos a probar la hipótesis. Y para esto se deben determinar los experimentos y los análisis necesarios. Para esto, además, vamos a tener que organizar los objetivos. Vamos a determinar ese objetivo general que va a responder de forma global a nuestra hipótesis planteada y los objetivos específicos que van a ser paso a paso lo que vamos a tener que ir haciendo para poder poner a prueba nuestra hipótesis. Las claves: dividir los objetivos en los bloques de la metodología, de la diferente metodología que vamos a utilizar y que vamos a ver más en concreto en uno de los últimos puntos de la clase, que normalmente se denomina como paquetes de trabajo o work packages, y también ser realistas con los recursos, es decir, no podemos plantear un proyecto de investigación que tenga una cantidad de objetivos que sean inabarcables o que sean demasiado pretenciosos, ¿no? Todos estos objetivos van a tener que tener una estructura lógica y van a organizar todo ese trabajo necesario para cumplir con esa metodología y para dar esa respuesta a nuestra hipótesis. Por lo tanto, con el mismo ejemplo que habíamos tratado según la pregunta y la hipótesis en relación con los inhibidores de JAK2 en leucemia, nuestro objetivo general para este proyecto, por ejemplo, podría ser evaluar el impacto de estos inhibidores de JAK2 en la proliferación celular y la respuesta terapéutica de pacientes pediátricos con leucemia y esta mutación en JAK2. Es decir, estaríamos centrando un poco más cuál es nuestro objetivo, pero aún así este objetivo se puede dividir en diferentes subobjetivos, como evaluar este efecto de los inhibidores primero en líneas celulares, explorar la sensibilidad a diferentes combinaciones terapéuticas de estas mismas líneas o analizar la expresión de genes y proteínas asociadas a la señalización de la ruta ya que están antes y después del tratamiento, ¿no? Como estamos viendo, estaríamos organizando paso a paso todo ese camino que habría que seguir para desarrollar nuestra investigación. Como resumen un poco, tenemos primero una pregunta científica que plantea esa falta de información, ¿no? ¿Dónde está ese vacío de conocimiento que nosotros hemos encontrado dentro de todo lo ya publicado hasta ahora en este ámbito que nos interesa? Vamos a poder proyectar una hipótesis que va a tratar de responder a esta pregunta y gracias a esta transformarla en un objetivo principal. ¿Cómo vamos a responder a la pregunta? Y dentro de ese cómo vamos a tener diferentes pasos concretos para validar nuestra hipótesis, que van a ser los objetivos específicos. Con todo esto nos encontramos ahora con la metodología y con la organización de nuestro proyecto. La metodología va a ser la selección de los modelos y las técnicas experimentales que nos van a permitir responder mejor a la pregunta que nos hemos formulado, ¿no? Va a necesitar de un diseño que a su vez puede contar con diferentes características y que se va a tener que evidentemente adaptar a nuestro tipo de proyecto y también al tipo de convocatoria a la que queramos presentar este proyecto, si queremos presentarlo a alguna convocatoria de proyectos o más en concreto de contratos, ¿no? Por ejemplo, seleccionar a la población de estudio y los criterios de inclusión y exclusión dentro de este estudio. También seleccionar el modelo, el que más se acerque a la situación real que yo pretendo cambiar, que yo pretendo estudiar y que por lo tanto nos van a permitir responder de mejor forma a la pregunta que nos estamos planteando. La selección de controles, que son muy, muy importantes a la hora de la investigación y la importancia que gracias a estos mismos controles vamos a poder obtener también una grande cantidad de resultados relevantes. Y, por supuesto, las variables principales, tanto clínicas como experimentales, y cómo las vamos a analizar, ¿no? Que para esto vamos a tener que tener unas consideraciones estadísticas básicas de las que además vais a hablar en una clase más adelante.
Por lo tanto, ahora llegamos a nuestro plan de trabajo. Estos paquetes de trabajo o work packages en los que podemos dividir nuestros diferentes subobjetivos, como ya os comentaba, y que nos especifican las tareas concretas dentro de cada objetivo, como puede ser la gestión de datos y el análisis. Y que una de sus características va a tener que ser la capacidad de adaptarse, ¿no? Esto va a ser a la hora de desarrollar un proyecto, se va a tener muy en cuenta que se pueda adaptar esta metodología que nosotros estamos implantando a día de hoy a futuras metodologías o a futuras técnicas que pueden existir en un futuro que a lo mejor a día de hoy no podemos implantar a nivel económico porque no tenemos el presupuesto para una tecnología que ahora a día de hoy existe pero que no podemos implementar o porque ahora mismo ni siquiera existe esa tecnología. Cuando surgen estas nuevas metodologías, pues está bien tener esa capacidad de adaptarse a través, por ejemplo, de gestionar los datos de una forma que permita analizarlos de otra forma o directamente reservar más cantidad de muestra de la que se va a utilizar. ¿No? También habrá que tener en cuenta posibles contingencias, que esto siempre puede ocurrir y vamos a tener que tenerlo en cuenta como os vamos a mostrar también, os voy a mostrar más adelante a la hora, por ejemplo, de desarrollar nuestro presupuesto del proyecto de investigación. Una cosa que se suele pedir muy a menudo en los proyectos de investigación es un cronograma. No va a ser solo desarrollar los diferentes paquetes de trabajo y los subobjetivos, sino que los organicemos a lo largo del tiempo. ¿Cómo pensamos llevarlo a cabo? ¿Van a ser todos a la vez? Probablemente no pueda ser, ¿no? Normalmente se va a tener que empezar primero por unos objetivos que gracias a ellos se van a dar lugar a los resultados o a los análisis que necesitamos para los siguientes objetivos. En esta diapositiva veis un ejemplo de un proyecto de investigación que escribí hace un tiempo y que, por ejemplo, empezaría con este primer paquete en el que se obtienen los fundadores, los animales fundadores de los que se van a colectar las diferentes muestras y de los que más adelante se van a ir haciendo los diferentes análisis. Y simplemente por destacaros que existe un apartado dentro de este cronograma que no estaría dentro de ninguno de los paquetes de trabajo y que se centraría en la publicación de los resultados o en la comunicación oral de estos resultados que nos van a pedir también. Por tanto, ahora que hemos terminado con estos aspectos claves, vamos a pasar a otros apartados que también pueden ser muy importantes y que generalmente nos van a pedir algunos o todos ellos en ciertas convocatorias de proyectos de investigación, ¿no? Como puede ser la viabilidad, la aplicabilidad, el impacto, el presupuesto o los antecedentes del grupo, como ya os mencionaba. Entre estos otros apartados, por comentar algunas claves de algunos ellos, dentro de la viabilidad muchas veces se necesita de la aprobación de un comité de ética, por ejemplo, como bien sabréis, para trabajar con muestras de pacientes. Y también en el caso de animales de experimentación también se necesita llevar a cabo toda la regulación pertinente que podría dar lugar a una clase entera de lo complejo que es y todas estas implicaciones éticas, de hecho, son tan complejas que muchas veces suelen ser un apartado como tal dentro de los proyectos de investigación. ¿Y qué implica muchas veces esta viabilidad dentro de nuestro proyecto? Los recursos del personal para la recogida de las muestras o la realización de los experimentos, muy importante, la capacidad de organizar el presupuesto y de ajustarse a ello, de ahí otra vez la importancia de no poner unos objetivos que no sean abarcables, tiene que ser abarcable tanto a nivel económico, tanto y también a nivel del tiempo que disponemos para desarrollar ese proyecto según la convocatoria. De nuevo, el acceso a la tecnología o a las plataformas necesarias para llevar a cabo los análisis. Esto dependerá del grupo de investigación, de dónde esté implementado, si en un hospital, si en un centro de investigación, si colabora con otros centros que nos pueden permitir el acceso a esa tecnología que necesitamos, ¿no? Y también la adecuación del equipo al proyecto gracias a esa experiencia previa o a las posibles colaboraciones.
Dentro del impacto, esta también se puede llamar significancia o innovación. Vamos a hablar de la importancia en el avance de su campo de conocimiento, pero también se puede hablar del impacto en la aplicación clínica y del desarrollo de nuevas tecnologías o métodos de análisis, ya que a lo largo de un proyecto de investigación y muy recientemente con el desarrollo de de programación, de código de programación y de nuevas tecnologías y métodos de análisis, se puede descubrir a lo largo de un proyecto de investigación una nueva metodología de análisis que se podría aplicar también a futuros proyectos. Dentro de la aplicación clínica, este impacto en la investigación, en la práctica clínica, se trata de relacionar nuestro estudio, nuestra duda, nuestra hipótesis, con un problema real, como puede ser el diagnóstico, el tratamiento, la prevención. Se trata de intentar hacer un énfasis en cómo se podrían implementar esos resultados y, sobre todo, y muy importante, en el futuro, estas perspectivas futuras y el potencial relevante que podría tener a nivel de la salud. Más en concreto, el presupuesto, este plan financiero, nos hablaría de los porcentajes en los que se puede dividir el presupuesto que nos va a dar la convocatoria. Esto sería ya más específico de cada convocatoria, para tenerlo en cuenta a lo largo de esa división temporal de ese cronograma. Va a tener muy importante esa reserva para contingencias. Muchas convocatorias piden un plan específico solo para contingencias, que sí que es muy útil para animarnos a plantear qué puede salir mal y cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Como podéis ver de nuevo en este ejemplo de un proyecto de investigación, la mayor parte del porcentaje de un presupuesto se va a ir a financiar el personal que va a hacer posible todos esos experimentos o la recogida de muestras, pero también vamos a tener muy en cuenta el fungible, ese material que necesitamos para llevar a cabo los experimentos en función de nuestro proyecto de investigación, y también servicios como puede ser la externalización del análisis de muestras, los gastos de comunicación, que van a ser muy importantes y que cada vez son más caros, no solamente a nivel de la publicación editorial en una revista, sino también puede tener en cuenta la presentación en conferencias o en congresos, y este porcentaje que no debe bajar del 10% de las contingencias, ¿no? Y aquí simplemente un esquemita de todos aquellos conceptos que podemos tener en cuenta en nuestro presupuesto. En cuanto a los antecedentes, cuando nos preguntan, normalmente nos debemos centrar en las publicaciones y en los proyectos previos de ese grupo de investigación en el que se va a centrar el proyecto de investigación. Aunque cuando se trata de una convocatoria, como veíamos en la Río Ortega o la Sara Borrell, también vamos a tener en cuenta las publicaciones propias de esa persona, por supuesto. Va a tener en cuenta el número, la calidad y más recientemente los criterios DORA. ¿Para qué? Para justificar la importancia de esas publicaciones para nuestra convocatoria o para nuestro proyecto. Y estos criterios DORA son bastante novedosos y cada vez se aplican más. Probablemente en un futuro se apliquen a absolutamente todas las convocatorias, y simplemente trata de implementar prácticas responsables en el uso de indicadores. El objetivo de esto es principalmente llevar a cabo una evaluación más cualitativa de la calidad y no tan cuantitativa como se hacía anteriormente de la investigación. Por ejemplo, hasta ahora se ha usado casi de forma exclusiva el impacto el factor de impacto de una revista para evaluar o como indicador de una publicación, ¿no? Ese numerito que está asociado a la revista en la que hemos publicado. Pero lo que pretenden los criterios DORA es hacer un currículum narrativo y poner una narración de cada uno de los artículos. Normalmente se deben seleccionar los 10 mejores artículos para esa convocatoria del grupo de la persona que se está evaluando, y narrar con diferentes indicadores, no solamente este del factor de impacto, sino otros indicadores básicos como la posición, el percentil y todos estos que salen aquí indicados. Aquí os dejo un par de enlaces que tratan
llevar de la teoría a la práctica estos criterios DORA para intentar guiarnos un poco más en cómo podemos adaptarlos a las publicaciones que nosotros tengamos. Y que, como os digo, lo más importante es intentar hacer esa evaluación más cualitativa y adaptar y justificar el impacto de nuestra publicación para nuestro proyecto en concreto. Un ejemplo de esto puede ser haber publicado un paper en una revista con un factor de impacto que no sea muy alto, pero que dentro de su percentil, de su indicador, dentro de la categoría, del tipo por ejemplo, estamos hablando de nanomateriales, que sea una revista que en general no tenga un factor de impacto muy alto, pero dentro de los nanomateriales, de este ámbito de estudio, sea la mejor revista o una de las mejores revistas. Entonces, esto lo vamos a tener que narrar y justificar a través de todos estos otros indicadores que se pueden buscar en estas fuentes de información que quedan aquí destacadas, ¿vale? Estos antecedentes del grupo, como hablábamos de la convocatoria de la Sara Borrell, ya nos indican esta narrativa justificativa dentro de la valoración del grupo de investigación, y también nos habla de la coherencia, de la necesidad de que sea coherente esa publicación que estamos indicando, esas 10 publicaciones que normalmente se piden, que son bastantes, sobre todo en etapas tempranas de la investigación, y que por lo tanto nos pueden llevar a intentar meter una publicación que a lo mejor no tenga nada que ver con el proyecto que nosotros estamos presentando, y que por lo tanto no sea muy coherente con la trayectoria investigadora si cambiamos de ámbito, o con la propuesta presentada si vamos a presentarlo a una categoría o a una convocatoria que no tenga tanto que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Otros factores nuevos o más novedosos a tener en cuenta van a ser el plan de gestión de datos y la perspectiva de género al desarrollar nuestros proyectos de investigación. Dentro del plan de gestión de datos, este va a tratar de garantizar una recopilación, almacenamiento y reutilización de los datos para preservarlos, ¿vale? Porque a día de hoy cada vez se generan más y más datos gracias a la última metodología, que por ejemplo de secuenciación de célula única, y lo que intenta este plan de gestión de datos es contribuir a la transparencia, a que los datos sean reproducibles y que exista una mayor seguridad en la investigación. Y todo esto nos intenta también llevar a la ciencia en abierto, a que las publicaciones, el software, todos estos datos se encuentren lo más accesibles posibles para el resto de investigadores que lo puedan utilizar y lo puedan aprovechar para sus propias investigaciones, pero a su vez asegurando la privacidad y la seguridad de todos estos datos que se generan. Respecto a la perspectiva de género, esta se debe tener en cuenta no solamente a nivel de la contratación del personal que se contrate a la hora de gestionar el personal de un proyecto, sino también en el desarrollo de esos criterios de inclusión y exclusión de un proyecto. Esto que va a pretender evitar sesgos y obtener datos más precisos, más concretos, y sobre todo fomentar la igualdad dentro de la comunidad científica y dentro, por tanto, de la investigación. La Comisión de Mujeres y Ciencias del CSIC publica esta gráfica de tijera en el que queda más que evidente que aún es necesario aplicar esta perspectiva de género para que la igualdad sea real a lo largo de toda la carrera investigadora, y no solo en esta primera etapa predoctoral y postdoctoral, como observamos en esta gráfica y como vemos que después se va diferenciando y alejando. Y también un nuevo concepto que tenemos que tener en cuenta dentro de esta perspectiva de género, que deberíamos aplicar todos y todas a nuestros proyectos de investigación, sería la interseccionalidad, que nos habla de este enfoque de reconocer que las desigualdades de género no afectan a todas las personas por igual, sino que existen otros factores como la identidad cultural, la clase social o la orientación sexual que deberíamos tener en cuenta. De hecho, desde el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de
de Salamanca, el IPSAL, se ha desarrollado este catálogo de buenas prácticas en respeto de igualdad, que simplemente me parecía curioso traeroslo aquí para que le echéis un vistazo y veáis cómo se pueden cambiar ciertas prácticas que se pueden tener a lo mejor arraigadas en la sociedad y a lo largo de cómo nos desarrollamos, o sea, cómo nos comportamos con el resto de gente en el trabajo, y que simplemente podemos cambiar por tener más en cuenta ese respeto y esa igualdad con todo el mundo de nuestro alrededor. Y también, para terminar, os quería mencionar otros dos factores a tener en cuenta y que son aún más novedosos, como es la implementación de la inteligencia artificial. Ya en la convocatoria de los proyectos generales de la ACC del año pasado nos indicaban, además de hacernos preguntas sobre si hemos tratado de presentar esta convocatoria otros años, este mismo proyecto, si se ha rechazado o no, si nos preguntan si se ha utilizado la inteligencia artificial generativa para u otras tecnologías asistidas por inteligencia artificial para preparar esta aplicación, que no tenga que ver en la sintaxis y en el chequeo de la gramática, ¿vale? Y en caso de seleccionar que sí, en cuáles de las secciones, ¿vale? Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta ya desde el inicio del desarrollo de nuestro proyecto, simplemente porque va a ser algo que tengamos que probablemente que decir y que probablemente sea algo que se va a implementar en las nuevas convocatorias según se vaya avanzando. Y otro de los factores que he encontrado esta vez en la convocatoria de los proyectos generales de este año serían simplemente como ejemplo los criterios de sostenibilidad ambiental, que nos habla de cómo hemos aplicado estos criterios en el diseño y en el desarrollo de la investigación como medidas para prever, minimizar al máximo posible el impacto ambiental de nuestro proyecto. Vale. Y por último, vamos a ir con el último apartado y a menudo el más importante o el más esperado de nuestro proyecto de investigación, que es el momento de la publicación, de comunicar ese conocimiento que hemos conseguido, ¿vale? Sería la difusión de resultados, siempre que sea en el ámbito científico, o la divulgación, siempre que se dirija esta información a un público más general, que no sea específico del ámbito de estudio o del ámbito científico. Por tanto, dentro de la ciencia se considera esa difusión de conocimiento que puede dar lugar y puede ser la base para nuevos proyectos de otra gente, que sea ese nuevo estado del arte que establezcamos a través de la nueva información o el nuevo conocimiento que generemos, y también nos permite un reconocimiento y un progreso profesional. A nivel de la sociedad, informa globalmente más del avance científico, también transmite la importancia de la investigación y de alguna forma implica a la sociedad en esta investigación, en este proceso de investigación científica. ¿Cómo y cuándo se debe publicar? Pues realmente no solamente al final del proyecto, también existen en muchas de estas convocatorias la necesidad de presentar informes intermedios en el que publiquemos los datos o por lo menos informemos a las entidades a las que pertenece esa financiación que se nos ha concedido los avances, las contingencias que hemos podido tener y toda esa evolución de nuestro proyecto, esa nueva reorganización del tiempo, de la línea temporal que a lo mejor no se cumple, por qué y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Por tanto, no solamente vamos a estar hablando de artículos y de informes parciales, y uno de los aspectos claves de esa información de nuestros resultados va a ser asistir a congresos y transmitir de forma oral en charlas esa información, y esto puede ser muy muy importante para conseguir colaboradores o incluso conseguir información que nos puede ayudar para el desarrollo posterior del proyecto. Si encontramos gente que ha tenido problemas similares o que estudia aspectos similares o, como os decía, que puede pertenecer a un cambio, a un ámbito muy diferente, pero puede estar utilizando una metodología parecida a la nuestra, una aproximación parecida para resolver una pregunta diferente.
y, por tanto, es muy importante reservar parte de la financiación de nuestro proyecto para cómo publicar, pues para poder llevar a cabo esta publicación, que como ya os digo, es muy caro realmente publicar. Y si encima queremos publicar en abierto, es aún más caro. Dentro de este proceso de publicación vamos a tener varias partes muy importantes. Una de ellas es la validación, que va a ser la revisión por pares de esa información que estamos tratando de presentar al público, ¿no? Esta validación va a tratar de revisar y evaluar de forma lo más transparente posible y de forma justificable nuestros resultados y va a entregar, por lo tanto, una valoración. Esto se puede hacer no solo sobre los manuscritos que se intentan publicar en revistas, sino también sobre los proyectos de investigación que se presentan en convocatorias de proyectos, en nombramientos, es decir, convocatorias a lo mejor individuales de contratos y también en premios que se conceden a lo largo pues, de diferentes fundaciones o entidades, ¿vale? Va a tener como características la imparcialidad a la hora de juzgar el trabajo de otros, de esos revisores que tienen que evaluar nuestro trabajo y también, muy importante, que sea confidencial, que no utilicen la información de forma privilegiada. Y, por tanto, se deben retirar estos revisores ante un conflicto de interés. Y, de hecho, este conflicto de interés es algo que se va a tener que dejar redactado, tiene que quedar muy claro si existe en todas las publicaciones o en todas las informaciones, ¿vale? Cuando hacemos una presentación oral tenemos la necesidad de aportar la información a través de los logos de las entidades principales que nos financian y, por ejemplo, cuando se publica en una revista, lo que sí que se va a hacer también es esa declaración de conflicto de interés, por ejemplo, cuando un investigador está siendo financiado por una empresa privada, es muy importante que esta financiación aparezca descrita de cada una de las personas que aparecen en esa publicación. Otra de las partes muy importantes es la autoría, que va a ser el reconocimiento del mérito de quién ha hecho esa investigación, quién ha obtenido esos resultados. No existe una norma básica, va a depender de las normas de la publicación, a veces de la editorial o incluso a veces puede depender de la disciplina que estemos hablando, pero lo que sí que tenemos que tener muy claro es que existen diferentes partes en las que se puede aportar una autoría, se tiene que reconocer el mérito de haber aportado ese granito de arena dentro de un proyecto de investigación. Una primera parte sería todo el diseño del estudio o del experimento, esa primera parte que vamos a estar haciendo mientras desarrollamos nuestro proyecto de investigación. Otra parte sería la ejecución, el análisis y la interpretación de resultados, sería quien pone las manos para hacer esos experimentos, recoger esas muestras, hacer esos análisis y, por último, la redacción del artículo. Aquí también se debe reconocer el mérito a la persona que le da forma, que engloba todos esos resultados y que es capaz de presentarlos de una forma que sea entendible para alguien que no conozca de primeras nuestro estudio. Una de las últimas partes sería el orden de los autores, que es casi la más importante. Como probablemente ya conoceréis, los primeros autores suelen ser los más importantes, los que se reconoce el mérito normalmente por la ejecución de la experimentación. A día de hoy, cada vez hay más investigaciones que tienen en cuenta colaboraciones internacionales o a nivel de muchos centros, como comentábamos al principio, y por lo tanto no es extraño que aparezcan varios coautores que van a tener un orden, pero que probablemente tengan un asterisco que nos esté indicando que han contribuido de igual manera a la publicación de ese artículo. Y lo último, y esto mismo, perdón, ocurre también con los últimos la última posición de nuestra publicación, que sería normalmente el corresponding author y que es el responsable y que también esta autoría, este mérito puede estar compartido entre varias personas si estas personas normalmente suelen ser las que han diseñado el estudio o este experimento. Y nada, simplemente mencionaros que estas reglas dependen según las revistas y estas mismas nos pueden recomendar
diferentes aspectos que destacar en nuestro proyecto de investigación. Aquí os dejo estas para que las leáis más detenidamente y simplemente dejaros los puntos claves de la clase resumidos por aquí en cuanto al proyecto de investigación, su estructura principal, los factores claves y esa última parte tan importante de la publicación y la difusión. Os dejo también mi contacto por si tuvieseis alguna duda o os queréis poner en contacto conmigo. Y por último, os invito a preguntaros cuál es vuestra pregunta de investigación, cuál podría ser vuestra idea o aquellos que os gustaría resolver o responder, ¿vale? Preguntaros cómo se podría llevar a cabo esa investigación, cómo se podría resolver y cómo se podría mejorar los proyectos, los que ya habéis hecho hasta ahora o aquellos que os gustaría desarrollar, cómo podéis implementar todo esto que hemos ido viendo a lo largo de la clase, si ya lo habéis hecho o si lo podéis mejorar y qué factores podríais tener en cuenta también el día de mañana. Por aquí os dejo también las fuentes de información y nada, y ya dejo de compartir y espero que os haya gustado la clase.